determinación de las proteínas totales, ¿ok? En el líquido de ascitis, entonces, cuando el gas es mayor o igual a 0.1, la concentración de las proteínas nos va a ayudar a orientarnos, no es algo definitivo, si esto puede ser de cirrosis o origen cardíaco. Los pacientes con cirrosis van a tener las proteínas súper bajitas, ¿ok? Menos 2.5 es el punto de corte, y los pacientes con insuficiencia cardíaca mayor o igual a 2.5, ¿sale? Y pues entonces por eso era eco, y si sospechan de malignidad hay que pedir citología. Ahora sí. ¿O alguna pregunta? ¿No? Entonces, cosas importantes, siempre abórdenla. Lo primero es el GASA, y lo siguiente, sí tiene utilidad solicitar las proteínas totales, y si se las mencionan, pues hay que saber cómo interpretarlas, ¿sale? Bueno, a ver, aquí se movió un poquito, pero básicamente les ponen un paciente con cirrosis descompensada por colangitis biliar primaria, tiene ascitis que solo la pueden ver por TAC y no ha presentado otro estadio mayor. Entonces, les preguntan aquí, ¿le recomendarían restricción de sodio, restricción de líquidos, le harían un diurético o le harían una paracentesis ya por ultra, o qué le harían? ¿Este paciente qué grado de ascitis tiene? ¿1, 2 o 3? Si solo ven la ascitis por TAC. Grado 1, perfecto. Entonces, los pacientes con ascitis grado 1 no tienen indicación ni de diuréticos, ni de paracentesis, ni de restricción de sodio, ¿ok? Aquí les resumo en esta tabla, entonces ninguna, era ninguna, ¿ok? Entonces, ascitis la vamos a dividir en 3 grados, grado 1, 2 y 3. Grado 1 es el líquido que solo vemos en el estudio de imagen, clínicamente no lo podemos lograr identificar. Grado 2 es una ascitis donde ya podemos identificarlo clínicamente, quizá tiene matidez en flancos, matidez cambiante. Y aquí sí, entonces, ya le sugerimos al paciente que se restrinja de sodio, que tome diuréticos, pero no hay que hacer paracentesis evacuadora. Aquí estamos hablando de tratamiento, no de diagnóstico, ¿ok? El diagnóstico ya lo dejamos atrás. Aquí estoy hablando de paracentesis evacuadora, ¿sí? Dicen que si puedo poner la diapo anterior un poquito, y claro que sí. Ay, no, esta no es. ¿Esta? Entonces, el tratamiento con diuréticos es en el grado 2. ¿Y qué diuréticos son los de elección para ascitis por cirrosis hepática? Bueno, es furo y espiro, ¿sí? Pero si solo van a elegir uno, tiene que ser espiro, ¿ok? Es furo-espiro, y en una relación en particular, que es una relación 5:2 de espiro, furo. Pero idealmente siempre se dejan los dos, ¿ok? Pero, ¿por qué? Porque vamos a dar dosis de espiro, que si no los pacientes pueden tener hipercalemia y todo, y nos ayuda furo para tirar más sodio, tirar más agua y contrarrestar los efectos adversos como hipercalemia del espironolactona. Pero el problema de estos pacientes con cirrosis es que están todos fugados, entonces su mácula densa sensa, ay, no tengo volumen, produzco más aldosterona. Entonces, ellos tienen hiperaldosteronismo secundario, ¿ok? Y por eso mejoran mucho si se les deja espiro. Si les dejan solo furo, en general van a lograr primero que tengan hiponatremia antes de que mejore de manera importante el edema, ¿sale? Entonces, por eso idealmente los dos, pero si solo les ponen una opción, es espiro. Bueno, y bueno, ya en ascitis grado 3, no les dije, pero aquí es donde ya consideramos paracentesis evacuadora. ¿Cuánto es lo máximo que pueden drenar de líquido de ascitis? Sin albúmina, pues. Ajá, exacto, ¿no? O sea, con albúmina lo que queramos, los litros que queramos, y sin agregar albúmina 5 litros. Si ustedes drenan más de 5 litros, hay que ponerle albúmina, ¿ok? Y son 8 gramos por litro. Entonces, si drenan 6 litros, le van a poner 6 por 8 gramos, ¿sí? Es por todos los litros evacuados, no por los litros arriba de 5, ¿sale? Entonces, si drenan 6 litros, como nos ponen ahí su compañero,
pues 48 gramos de albúmina. ¿Sale? Muy bien. Vamos a ver este caso. Esta es una mujer de 59 años que viene a valoración al servicio de urgencias, tiene fiebre e ictericia. La paciente tiene cirrosis alcohólica descompensada y está en tratamiento con furosemida, espironolactona. La exploración física tiene una temperatura de 38.1 grados, una presión arterial de 160, frecuencia cardíaca de 60. Tiene ascitis, esplenomegalia y tiene una creatinina en 1. Una bilirrubina en 4.1, le hace una paracentesis que tiene 350 neutros. ¿Cuál sería lo más apropiado? Dejarle una fluoroquinolona, albúmina intravenosa más cefotaxima o trimetoprim sulfametoxazol. Perfecto, ¿no? La respuesta C, entonces estamos ante una peritonitis bacteriana espontánea. Los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea tienen un cuadro clínico muy heterogéneo. Ya les dije, pueden tener solo encefalopatía, pueden tener dolor abdominal, pueden tener diarrea, pueden tener un hepatorrenal. Entonces, el tratamiento de elección son las cefalosporinas de tercera generación. En general, pues, podemos utilizar ceftriaxona, cefotaxima. La mayoría de las veces, idealmente, hay que agregarle albúmina al tratamiento. Esto va a disminuir el riesgo de que este paciente tenga un síndrome hepatorrenal. ¿Y cuál es el punto de corte de neutros para decir que tiene una PBE? Exacto, 250, pero acuérdense que son neutros, porque luego a veces ponen leucos totales, ¿no? Les ponen leucos 260 con neutros del 80%. Pues eso no es una PBE, ¿sale? Porque son neutrófilos. Aquí les pongo, entonces, las definiciones. PBE son 250 células, cultivo positivo. Neutroasitis, solo tenemos los neutros, como su nombre lo dice, y bacterioasitis, solo tenemos el aislamiento de la bacteria. En general, si es polimicrobiana, esto ya es más sugerente que pueda ser secundaria a una perforación. La mayoría de las veces solo se aísla una bacteria y, como ya les dije, el microorganismo más frecuente es E. coli. Para la adquirir en la comunidad como primera opción de tratamiento, vamos a dar cefalosporinas de tercera generación. La Sociedad de Cuidados de la Salud podemos dar piperacilina tazobactam o también carbapenémicos en la que se adquiere intrahospitalaria. Preguntaron la medida de la aguja para la paracentesis. Es que tengo que es una aguja muy gruesa, entonces de 14 gauch. Pero bueno, pues a ver si... puede ser negra o naranja si les preguntan por colores. Pero sí es la naranja en general, porque esa es más gruesa. Si no, se tapa fácilmente o se dobla. En cuanto le sacan la aguja y dejan solo el yelco, si está muy delgadita, se puede doblar y pues ya se tapa. Bueno, para ver respuesta clínica, pues obviamente es clínicamente y viendo que disminuyan los neutrófilos, idealmente que disminuyan más del 25% del subasal en 48 horas. Ok, aquí tenemos otro caso. Esta es una mujer de 65 años que está hospitalizada por pancreatitis por alcohol. En la hospitalización le dejaron una solución con Ringer lactato y en ayuno. Actualmente en esta mañana, cuando la pasan a ver, la paciente dice que se siente mejor, que ya mejoró mucho el dolor, sus signos vitales están normales, solo tiene dolor epigástrico leve con peristalsis presente y después de la reanimación el hematocrito disminuyó 45%, de 45 a 38. Y les dicen que qué sería lo más apropiado en este momento: iniciar nutrición enteral por una sonda, iniciar nutrición oral, dejarle en ayuno todavía o transfundirle 2 paquetes. Perfecto, muy bien. Entonces,
Iniciar ya alimentación vía oral. La idea en pancreatitis es lo antes que podamos iniciar la dieta, hay que iniciarla. En general es que el dolor mejore y que el paciente la tolere. Y nunca jamás dejarlos más de 48 horas en ayuno. Esto conlleva mayor tasa de complicaciones en los pacientes. Si no tolera vía oral, colocarle una sonda nasointegral. A ver, este es otro caso, hombre de 45 años con historia de cólico biliar, viene a valoración, tiene náusea, vómito y dolor abdominal que se irradia a la espalda, tiene una temperatura de 37.6 grados, una presión arterial de 102/78, una frecuencia cardíaca de 112, respira 22 por minuto. En el abdomen tiene contracción involuntaria y dolor a la palpación del cuadrante superior derecho y el epigastrio. En sus laboratorios tiene 18,000 leucos, una fosfatasa alcalina de 650, bilirrubina en 2.5, amilasa en 500 y lipasa en 1160. Preguntan que si lo del hematocrito es distractor. A ver, entonces espérenme. No, lo del hematocrito no es distractor. Lo del hematocrito es porque lo reanimaron. Acuérdense que los pacientes que tienen pancreatitis aguda también están muy fugados y llegan hemoconcentrados. Entonces, ustedes le inician la reanimación y el paciente con soluciones cristaloides idealmente balanceadas, y es normal, o sea, es esperado que esto pase, no es porque haya sangrado, ¿no? Entonces, sí los quisieron ahí como confundir poniéndole hay que transfundirlo, pero indicación de transfusión, pues nunca es el hematocrito, indicación de transfusión es con la hemoglobina, ajá. Entonces, más bien esto es esperado por la reanimación hídrica que le dieron. Diluimos un poquito al paciente que realmente pues venía hemoconcentrado. ¿Sale? Bueno, ahora en este caso dicen que cuál se asocia a mortalidad o a mayor mortalidad. La leucocitosis, la fosfatasa alcalina, las bilirrubinas, la amilasa o la lipasa. Bueno, hay 1, 2 y 3, aunque creo que la mayoría puso 2, pero la respuesta correcta es la respuesta 1. A mayor inflamación, mayor riesgo de complicaciones y mortalidad, ¿ok? Entonces, los leucocitos, la PCR o que el paciente esté muy inflamado, eso es el dato que realmente nos va a hablar un poquito del pronóstico en los pacientes. La fosfatasa alcalina más bien nos habla de la etiología. Si tenemos una fosfatasa alcalina elevada, eso quiere decir que esa pancreatitis es una pancreatitis biliar, ¿ok? Y seguramente esta persona tiene una coledocolitiasis asociada, ¿ok? Entonces, lo más importante son los leucos. La PCR también nos puede ayudar, pero son los leucos, ¿sí? Y aquí no viene la PCR, pero la PCR también es pronóstica. Las bilirrubinas totales en general no, si están elevadas y principalmente por la directa, esto nos orienta también a una etiología biliar. Y amilasa y lipasa no tienen relación ni con el pronóstico, ni con el seguimiento, ni con la resolución. Solo son diagnósticas las enzimas pancreáticas, ¿ok? Entonces no hay que volverlas a pedir para ver cómo van, si bajaron, no, solo son diagnósticas y no tienen nada que ver con el pronóstico. O sea, mayor lipasa le va a ir peor, no. Entonces, de la etiología de la pancreatitis, la más frecuente, la número 1, es pancreatitis biliar, ¿ok? Y la segunda es por alcohol. En conjunto, las dos forman más de 2/3 de todas las causas de pancreatitis. Ya después viene, por ejemplo, la hipertrigliceridemia, que esta en general nos aumenta de manera importante el riesgo cuando tenemos triglicéridos arriba de 1000. Con menos de 1000 sería muy poco probable y con menos de 500 imposible. ¿Ok? Autoinmune como IgG4, hipercalcemia vascular infecciosa, o acuérdense que pancreatitis post-CEPRE. Después de una CEPRE, una complicación que pueden desarrollar los pacientes es pancreatitis, y una forma de prevenirlo es darles indometacina antes de llevarlos a CEPRE. Bueno, del cuadro clínico, digo, ustedes ya lo saben, es dolor epigástrico transfictivo, y hay otros datos, bueno, es lo más importante, ¿no? Va a tener náusea, vómito, etcétera. Hay otros datos aquí que los pueden orientar, pero estos no son en todos los pacientes con pancreatitis. Estos solo los observamos en pacientes con pancreatitis necrotizante, y es el signo de Cullen y el signo de Gray-Turner. Del signo de Cullen vemos una equimosis periumbilical y el signo de Gray-Turner vemos en los flancos, ¿ok? Por eso solo es en pancreatitis necrotizante. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico?
con 2 de 3, ¿ok? Entonces es dolor típico, pero tiene que ser un dolor típico, no un dolor en el cuadrante superior derecho, no, es dolor típico, enzimas pancreáticas elevadas por encima de 3 veces el límite superior y la imagen. Entonces, si les ponen, por ejemplo, un caso de un paciente que viene con dolor epigástrico transfictivo y que le toman una lipasa y ya está elevada, le piden una imagen, le piden un TAC o qué hacen, o ya si lo ingresan o qué opinan. Hombre de 40 años, exacto, así, o sea, ya no hay que pedirle una tomografía, porque luego ya ponen casos que tiene dolor el paciente y tiene la lipasa, ya no es útil la TAC. Entonces la TAC no tiene utilidad si ya tenemos el diagnóstico. El estudio de imagen que hay que solicitar para el abordaje es un ultrasonido de hígado y vías biliares, pero no es una tomografía, ¿ok? La tomografía la vamos a pedir en general ya con el diagnóstico para evaluar complicaciones como necrosis pancreática o pseudoquistes, pero esto es considerarlo, pero hasta después de las 72 horas, si vemos que quizá el paciente va peor o empezó con intolerancia a la viral que antes no tenía, ¿ok? Entonces, para etiología sí hacemos un estudio, pero es un ultra, no es una TAC. A todos tenemos que pedirles triglicéridos, ultrasonido de hígado y vías biliares y calcio. Solo si no tiene enzimas elevadas y tiene clínica. Sí, por ejemplo, si no tiene enzimas y tiene clínica, pues entonces le pedimos la TAC, ¿no? Para ahora sí hacer el diagnóstico. Hay diferentes scores pronósticos que básicamente pues evalúan datos de respuesta inflamatoria, falla orgánica, que pues únicamente son pronósticos. Aquí les puse un algoritmo para englobar ya un poquito todo y que sea más sencillo. Entonces, primero es sospecharlo. Ya dijimos, si tenemos 2 de estos 3, vamos a decir que tiene el diagnóstico. No tiene 2 de 3, piensa en otra cosa. Si tiene 2 de 3, tiene pancreatitis aguda. Hay que predecir y definir la gravedad. ¿Cómo decimos que es leve, moderada o grave? Leve es un paciente que no tiene falla orgánica ni complicaciones. Moderada es que tiene falla orgánica transitoria, es decir, quizá el paciente llegó con lesión renal asociada a la pancreatitis, pero que la falla orgánica duró menos de 48 horas, a eso me refiero con transitoria, y que pudo haber tenido complicaciones locales o sistémicas, ¿no? Quizá aquí ponen que si falla orgánica de más de 24 horas es grave, no, de más de 48 horas, ¿sale? Ese es el punto de corte, 48 horas. Y moderada también le daríamos, aunque no tenga falla orgánica, pero que tenga complicaciones, ¿no? Esos pacientes que hacen pseudoquistes o necrosis son moderadas. Y si tiene falla orgánica persistente, más de 48 horas, eso ya se considera grave. El tratamiento se basa básicamente en esto, líquidos, que son soluciones cristalinas balanceadas, y hay que reanimar al paciente para que pues, tenga adecuada presión arterial, adecuado gasto urinario. La nutrición, hay que darle alimentación oral, es lo primero, en cuanto tolere, o sea, en cuanto empiece a mejorar el dolor. Y siempre procurar que el ayuno sea menos de 48 horas. Si el paciente después de 48 horas sigue sin tolerar, hay que colocarle una sonda nasoenteral para iniciar la alimentación, ¿ok? Tienen más riesgo de infecciones por traslocación intestinal bacteriana si no se inicia la dieta rápido. Entonces, por eso es muy importante iniciarles la dieta lo antes posible. Y bueno, ya por último, dejar el NPT, ¿no? O sea, pero realmente lo que preferimos es que sea por vía integral. La analgesia, ahí podemos usar opioides, no hay ninguna contraindicación. Antes se pensaba que quizá podían generar mayor disfunción del esfínter de Oddi, pero realmente no es así. Y el manejo etiológico. Bueno, aquí es a todos abordaje, a todos ultra de hígado y vías biliares, a todos triglicéridos, a todos calcio. Y si el paciente tiene una pancreatitis de origen biliar, que van a ser los que son más frecuentes, vamos a considerar llevarlo a CEPRE solo si tiene colangitis. Le hacen una CEPRE y ya lo destapan. Si no tiene colangitis, se esperan
y cuando ya resuelva lo inflamatorio en ese momento, lo llevan a una colecistectomía, ¿ok? Y ya antes de la colecisto se puede considerar hacerse pre. Y bueno, siempre está revalorando. Si el paciente tiene deterioro, vamos a hacerle ya un ATAC, ¿no? Para abordar complicaciones, pero no si ya teníamos el diagnóstico. Muy bien, aquí tenemos un caso clínico. Dice que este es un hombre, perdón, de 45 años que viene a valoración porque tiene una prueba positiva de antígeno fecal para el Helicobacter pylori. Le hicieron esta prueba hace 2 meses después de completar el tratamiento para Helicobacter por unas úlceras duodenales que se documentaron en endoscopía. La paciente tuvo adecuada adherencia a su tratamiento y le dieron tratamiento con claritro, amoxi y omeprazol por 10 días. La paciente actualmente está asintomática y les preguntan que qué hacen. Le dan bismuto, tetraciclina, metronidazol y omeprazol por 14 días. Le darán otro ciclo de clarito, amoxi, omeprazol por 14 días. Le repiten los antígenos fecales o le repiten la endoscopía superior más biopsias. Entonces, esto es para el abordaje de Helicobacter. Bueno, aquí tenemos una mujer que tenía úlceras, que la causa más frecuente de úlceras es Helicobacter pylori. Entonces, le dejaron tratamiento para Helicobacter. Le dejaron tratamiento por 10 días con triple terapia. Eso no es el tratamiento de elección, ¿ok? Y eso tiene una probabilidad de que no responda muy alta. Y justo lo que pasó. Entonces, después de darle este esquema, le dijeron, ay, pues hazte unos antígenos, a ver si ya resolvió. Y los antígenos salieron positivos. Entonces, pues sí, la paciente no mejoró. ¿Por qué? Pues porque no se le dio el tratamiento adecuado. El tratamiento adecuado en México es bismuto, tetraciclina, metronidazol, omeprazol por 14 días, ¿ok? Nunca la triple terapia. Si damos claritro en triple terapia tenemos una probabilidad de falla alta, ya que en México hay alta tasa de resistencia. Repetir el antígeno fecal pues no tiene ninguna utilidad, ya sabemos que tiene Helicobacter pylori. Y hacerle una endoscopía con biopsia sería en el contexto de falla, cuando dimos un tratamiento adecuado y el paciente falló, ahí sí tenemos que pedirle un cultivo. Entonces ahí sí es repetir la endoscopía, tomar biopsias y ese tejido enviarlo a cultivar para ver pues a qué es sensible la bacteria, ¿ok? Muy bien, vamos a hablar un poquito de enfermedad ulcerosa péptica. Entonces, enfermedad ulcerosa péptica, pues es un padecimiento del tubo digestivo proximal, donde se involucra el estómago y duodeno, y esto hace referencia al daño de la mucosa y de las capas más profundas de la pared gastrointestinal, que está ocasionado por el ácido y la pepsina que se producen en exceso, ¿ok? O una disminución en los factores de protección. Entonces podemos tener pues desde erosiones, que son alteraciones de la mucosa de menos de 5 milímetros, o úlceras cuando ya son más de 5 milímetros, o complicaciones. ¿Cuál es la complicación más frecuente de enfermedad ulcerosa péptica? Sangrado, ¿sale? Esta es la número 1. Hay otras como puede ser fístulas. Ay, había una pregunta que ya no la alcancé a ver. Creo que era de dónde se localiza con más frecuente. ¿Sí era esa? Denme un segundo. Sí, ¿dónde es la localización más frecuente? Duodenal. Eso es lo más frecuente. Y la mayoría son o por AINES o por Helicobacter. Los principales factores de riesgo, Helicobacter y AINES, siempre obviamente hay que abordar, bueno, interrogar a los pacientes para ver si consumen AINES, y hacer prueba de aliento o prueba invasiva para Helicobacter pylori. Hay otros factores menos frecuentes que también se pueden asociar a esto. Ahora, cuando estos pacientes, ¿cómo se van a manifestar? Pues con dolor abdominal, ¿ok? Con dolor abdominal, gástricas, no, en el antro no, en general son en fondo, pero pueden ser en cualquier parte. Y ya independientemente de la localización, eso no nos orienta nada. Lo que sí nos ayuda más bien es a saber si es gástricas o duodenales, porque las gástricas tienen mayor riesgo de malignidad. ¿Cuál es el AINE que más frecuentemente cause úlceras? Indometacina. Y después ketorolaco.
¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo se van a presentar? Con dolor abdominal, ¿sí? Y esto se llama dispepsia, epigastralgia, pueden tener también plenitud postprandial, otros síntomas, pero para abordar estos pacientes, lo más importante es que evalúen si tiene datos de alarma para ver si le van a hacer un endosco o no, porque no todos los pacientes los van a tener que llevar endosco. Entonces, aunque llegue un paciente que tenga, ay, tengo muchísimo dolor abdominal, un caso clínico así, y consumo todos los días AINES, pues no lo tienen que hacer un endosco, ¿ok? Le dicen, deje los AINES, le doy omeprazol y listo, ¿ok? ¿Qué AINE fue? Indometacina y en segundo lugar ketorolaco. Y en último lugar, el que menos causa es ibuprofeno. Pero el número 1, indometacina. Nunca se lo dejen, bueno, de preferencia nunca dejen AINES en pacientes geriátricos. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos datos de alarma? Datos de alarma es la edad. Mayores de 50 años, que les pongan un paciente con dispepsia más de 50 años, pídanle endosco. Pérdida de peso no intencionada, tiene que ir endosco. Sangrado, tiene que ir endosco. Anemia por deficiencia de hierro, solo por tener anemia por deficiencia de hierro, tienen que llevarlos también a endoscopía. Vómitos persistentes, que tengan masa palpable o que tengan antecedente de cáncer gástrico en la familia. Esos pacientes, si se presentan con dispepsia, tienen que llevarlos a una endoscopía. El tratamiento de elección de primera línea no es triple terapia, no. Bueno, miren, ahí sí, pues, les voy a decir, no los quise confundir más y ahorita les voy a poner una tabla, pero las guías de práctica clínica dicen que es triple terapia, pero no me acuerdo de qué año son esas guías, así como del 2010, y hay un consenso mexicano para el tratamiento del Helicobacter pylori. Y ahorita les voy a poner los que dice el consenso mexicano, entonces no lo saqué de guías internacionales, lo que les pongo aquí, esto es para enfocado a su examen, pero sí creo que si una guía es así extremadamente antigua, si les preguntan algo y hay un consenso mexicano al respecto, pues creo que más bien hay que evaluarlo del consenso mexicano, que es más reciente, ¿ok? Ahora, de las úlceras duodenales, era lo que les decía, son las más frecuentes, pero raramente son malignas, y de las úlceras gástricas son las que con mayor frecuencia tienen riesgo de malignidad. El tratamiento se basa en tratar la causa. Si el paciente consumía AINES, pues hay que quitarle los AINES, o si tiene Helicobacter, pues hay que tratar el Helicobacter. Y en inhibir la secreción ácida. Si nosotros inhibimos la secreción ácida, va a ser la forma en que la mucosa pueda cicatrizar. En general les vamos a dejar un inhibidor de bomba de protones. Realmente ningún inhibidor es mejor que otro. Y ahí, en general, si el paciente está con síntomas refractarios o tenía una úlcera gástrica, se sugiere quizá hacer alguna revisión para corroborar que no haya datos de malignidad asociados, ¿ok? Ahora, estas son las guías mexicanas, así las pueden buscar y encontrar, del consenso del tratamiento del Helicobacter pylori. Y si se fijan, dice México, alta resistencia a claritro, ¿ok? Entonces, dice, nos habían dicho que en duodenal 4 semanas y en gástrica 8 semanas. En general se dejan 8 semanas para todos, pero sí hay unas bibliografías donde dice que duodenal se puede dar menos tiempo porque cicatrizan un poco más rápido. Y así justo viene en su manual que les dejen menos a las duodenales. Y sí puede ser, ¿no? Entonces también sí está correcto así, de 4 semanas a las duodenales. Muy bien, entonces, bueno, aquí les pongo la primera línea. Siempre son 4 fármacos, ya no se utiliza terapia triple por el riesgo alto de resistencia. Y entonces lo que se prefiere es este esquema, o si no, el de allá que tiene claritro, pero nunca IBP amoxiclaritro. Si vamos a dar este esquema, lo vamos a agregar junto con metronidazol. ¿Siempre se hace endoscopía en úlcera gástrica para fines de SPENARM? Sí. En la vida real no siempre. Se tiene que evaluar la endoscopía de acuerdo a las características específicas de la úlcera, pero para fines de SPENARM, toda úlcera gástrica, después del tratamiento con IBP, hay que hacerle una endoscopía, ¿ok? Muy bien. Y ya el tratamiento es por 14 días. Acuérdense que siempre hay que corroborar la erradicación.
La erradicación se puede corroborar o con antígenos en heces o con una prueba de aliento. Acuérdense que los anticuerpos no tienen ninguna utilidad y no necesitan una endoscopia para corroborar erradicación, ¿verdad? Solamente si no se erradicó, ahí sí lo tienen que llevar un cultivo a su paciente. ¿Cómo se le puede hacer un cultivo? Le hacen una endoscopia y mandan a biopsia el tejido. ¿Ok? Este es un hombre de 22 años que viene a valoración porque tiene hepatitis A. Bueno, no, perdón, porque estuvo expuesto a hepatitis A. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Cuál es el método de elección para el diagnóstico de Helicobacter pylori? Va a depender de si el paciente requiere endosco o no. Entonces, primero se tienen que preguntar, ¿tiene datos de alarma? Y ya, si el paciente tiene datos de alarma, la prueba de elección va a ser un endosco, toman biopsias y en ese tejido se hace la prueba o el test de ureasa. Si el paciente no tiene indicación de endoscopía porque no tiene datos de alarma, entonces es o prueba de aliento o antígeno en heces, ¿sale? Pero sí, aquí dicen que les dijeron que la prueba de aliento. Bueno, es que siempre es súper importante que evaluemos si el paciente tiene datos de alarma. Si el paciente tiene datos de alarma y lo voy a someter a una endoscopía, pues entonces en la endoscopía todos tengo que tomar muestra y ahí se hace la prueba. Prueba de aliento y antígenos nos habían dicho para respuesta, siempre y cuando no tenga datos de alarma. Datos de alarma necesitan meterlo a una endoscopía, pero que la mejor prueba era endosco, no. O sea, tiene datos de alarma, le hago endosco y le tomo biopsia, no tiene datos de alarma, antígeno en heces o prueba de aliento, así, ¿sale? La prueba de aliento nos comentaron que era para confirmar erradicación. Puede ser prueba de aliento de antígenos en heces, cualquiera de las dos. ¿Cuáles son los requisitos para la prueba de aliento para verificar erradicación? Los requisitos es que antes de que un paciente se vaya a hacer una prueba de aliento, no consuma IBPs o subsalicilato de bismuto en los últimos 14 días e idealmente no haya consumido antibióticos en el mes previo. Que llegue en ayuno y nada más. Muy bien. Entonces, en este caso, les ponen un hombre de 22 años que estuvo en contacto. Ay, perdón, es que hay una pregunta. A ver, tiene una duda del diagnóstico. Entonces, tienen un paciente con dispepsia. Entonces, lo primero que se tienen que preguntar es, ¿tiene datos de alarma? Sí, endosco. No, prueba de aliento o antígeno fecal. ¿Vale? Y ya, así de sencillo, en el endosco, pues ya le hicieron el endosco, el estudio invasivo, le hacen biopsia y de ahí hacen el test de ureasa. Pero si su paciente no tenía datos de alarma, no tienen por qué someterlo a un estudio invasivo, ¿ok? Es suficiente con las pruebas no invasivas que tenemos para el diagnóstico, que tienen una alta sensibilidad de especificidad, como la prueba de aliento y el antígeno en heces. ¿Sale, vale? Bueno, entonces este es un hombre de 22 años, sano, que su roomie tiene virus de hepatitis A y que a él nunca le ha dado ni se ha vacunado. Y viene a ver si tiene o qué medidas le pueden ayudar para prevenir. A ver, aquí hay otras preguntitas. A ver, perdón. ¿Cómo sabemos si se radicó? A todos les tenemos que repetir a las 2 semanas de haber finalizado el tratamiento, prueba de aliento o antígeno en heces. ¿Sale? Para verificar, bueno, justo era lo que le estaban poniendo. Para verificar erradicación después de los 14 días se deja 2 semanas sin IVP y se hace el test. Sí, exacto. O sea, suspenden el tratamiento, 2 semanas después lo mandan otra vez a hacer sus pruebas. Ya sea antígeno en heces o prueba de aliento. Y tiene que estar negativa. Si no está negativa, lo mandan a endoscopia más biopsia. Entonces, ¿qué le hacen a este hombre de 22 años? ¿Sí requiere profilaxis? ¿No requiere? ¿Con qué le dan profilaxis?
Bueno, esta es una persona que no tiene alto riesgo de tener complicaciones importantes, pues está joven, no tiene comorbilidades, o sea, no está inmunocomprometido, no es hepatópata, pero sí, nunca le ha dado y ya es un adulto. Entonces, sí hay que vacunarlo. ¿Por qué? Porque está en los primeros 7 días. De 7 a 10 días se sugiere la vacunación si el paciente nunca ha estado expuesto o no ha estado vacunado, y solo en personas que están inmunocomprometidas o que tengan enfermedad hepática crónica o mayores de 40 años hay que considerar inmunoglobulina. Entonces, aquí les pongo una diapositiva de virus A. Virus A es muy sencillo. Acuérdense que es un virus RNA que da síntomas súper inespecíficos. Y la transmisión es fecal oral. En general, en los niños tiene un buen pronóstico. No va a dar falla hepática aguda. No hay ningún estado de portador crónico, solo es una infección aguda que va a resolver. Muy pocos desarrollan falla hepática aguda, menos del 2%. El diagnóstico se hace viendo que el paciente tiene anticuerpos IgM positivos. Acuérdense que los IgG nos dicen que ha estado en contacto, que está vacunado, pero no nos dicen que esto es una infección aguda. Y el tratamiento es de soporte. La profilaxis post-exposición se da en pacientes de 1 a 40 años con vacunación, si está en los primeros días post-exposición, y en los pacientes de más de 40 años con inmunocompromiso o enfermedad hepática, o como dice su compañera, en menos de un año, se puede dar inmunoglobulina. ¿Cuánto tiempo se tienen que aislar? Bueno, se sugiere que después de haber iniciado con ictericia deben estar aislados por 10 días. ¿Ok? ¿Cuál de los siguientes se utiliza para la determinación de infección crónica por virus B? El antígeno si el antígeno por más de 6 meses, IgG del antígeno de superficie por 1 mes, antígeno de superficie por 3 meses o antígeno de superficie por 6 meses. Muy bien, antígeno de superficie por 6 meses. Acuérdense que el antígeno de superficie es la prueba serológica que se positiviza más rápido. Bueno, lo más es la carga viral, pero de las que solicitamos de manera inicial es el antígeno de superficie y es el que nos dice que hay una infección. Ahora, el virus B es un poquito más complejo, es una infección DNA. Se transmite sexual, vertical o sanguínea. En general, la mayoría de las infecciones agudas van a ser asintomáticas y en el contexto de infección crónica, la probabilidad de presentarla va a depender de la edad de adquisición. Lo más probable es que si es perinatal, el paciente desarrolle una infección crónica hasta en el 90% de los casos, y en el adulto es menos del 5% va a desarrollar una infección crónica. A ver, aquí tenemos una mujer de 29 años que viene a valoración de rutina para virus, porque tiene infección crónica para virus B, ¿no? Entonces ya tiene el diagnóstico de que tiene infección crónica y viene a valoración. Está asintomática, no tiene otras enfermedades y está sin tratamiento. Es negativa para VIH y virus C. A la exploración física, sus signos vitales son normales. Le toman labs, tiene una ALT en 89, un anticuerpo positivo, anticuerpos anti-E negativo, pero el antígeno E está positivo, tiene carga viral de 80,000 y un ultrasonido normal. Aquí les pongo que les preguntan que qué sería lo más apropiado. Darle tratamiento antiviral, continuar la vigilancia, darle inmunoglobulina o hacerle una biopsia. Entonces, ¿en qué fase se encuentra esta mujer? ¿En qué fase de la infección crónica? Porque con base en esto, evaluamos si le vamos a dar tratamiento. Replicación. Bueno, tenemos fase de inmunotolerante, inmunoactiva, inactiva. Entonces esta mujer está en una fase inmunoactiva. ¿Cómo sabemos que está en una fase inmunoactiva? Porque tiene transas altas.
La ALT es normal en una mujer de 30 a 35 y tiene 89, entonces 2 veces por encima del límite superior normal se considera elevado. Y si una persona tiene hipertransaminasemia, eso ya se considera una infección inmunoactiva, es decir, la infección crónica está generando inflamación, ¿ok? Sabemos que está replicando por el antígeno E, no por el core, ¿sí? Por el antígeno E es lo que nos dice que está replicando y obviamente porque tiene cargas virales altas. Pero lo que nos indica que está replicando es el antígeno E. Entonces la respuesta correcta fue una terapia antiviral, iniciarla. Ella seguramente estaba sin tratamiento porque previo a esto era una persona que tenía una infección crónica en una fase inmunotolerante y esas personas no tienen indicación de tratamiento, ¿ok? Bueno, vamos a ver este caso. Dice, esta es una mujer de 29 años que viene a cita de primera vez. Fue diagnosticada con infección de virus B hace 10 años. Su madre tenía infección por virus B y se presumió que la paciente adquirió la infección al nacer. Informa sentirse bien, su historial médico es normal, no toma medicamentos, cuenta con un ultrasonido de hígado y vías biliares normal, por decisión propia se hizo un fibroscan que salió un F0. El examen físico y los signos vitales son normales. Los estudios de laboratorio son positivos para antígeno de superficie de virus de hepatitis B y antígeno E. Tiene una carga viral de 20 millones, los niveles de transas son normales. ¿Cuál es lo más adecuado? Dejarle entecavir, hacerle un ultrasonido, darle interferón pegilado, repetirle las PFH en 6 meses o darle tenofovir. ¿En qué fase está esta persona? Ok, es que miren, el que nosotros digamos que está replicando o no, eso no nos ayuda a determinar el tratamiento, ¿ok? No todos los pacientes que están replicando requieren tratamiento y ella es un ejemplo. El virus está replicando y no requiere tratamiento, ¿ok? Entonces, realmente el decir que está en fase, o sea, eso como que no, o sea, lo correcto es decir inmunotolerante, inmunoactiva. Y ahorita les voy a explicar las fases, pero justo tenía un cuadrito para preguntarles de eso, ¿sale? Entonces, ella está en una fase inmunotolerante. Las personas que adquieren el virus B vía vertical, ¿sí? Por la vía perinatal, como 30 años aproximadamente, 20 a 30 años, duran sin inflamación ni fibrosis. El hígado replica y a niveles altísimos. Eso es característico de la inmunotolerante, ¿ok? Así replica altísimo. Entonces, no importa la carga viral, no importa la carga viral. Para el tratamiento de virus B nos basamos en las transaminasas y en el grado si tiene o no fibrosis avanzada o cirrosis hepática. ¿Ok? O si está embarazada, esa es otra indicación, o si está inmunocomprometido, esa es otra indicación. ¿Ok? Entonces, tiene cargas virales altísimas, eso es característico de inmunotolerante, no tiene fibrosis. ¿Para qué si le acabamos de hacer un ultra y tiene un fibroscan donde no tiene fibrosis, pues no le tenemos por qué repetir el ultrasonido? Y en general, lo que se sugiere en estos pacientes es estar repitiendo las pruebas de funcionamiento hepático y en caso que empiece a hacer hipertransaminasemia, ahí es cuando le vamos a iniciar el tratamiento, ¿ok? Entonces, la respuesta correcta es la respuesta 4. Que se movió, pero no es tenofovir. Es repetir las pruebas, ¿vale? ¿Por qué? Porque está en una fase inmunotolerante. Ahora, en cuanto a la prevención, pues siempre hay que vacunar, bueno, a todos los adultos y niños, adultos previamente no vacunados. Los niveles de protección obviamente son mayores en el contexto de los niños. Y en pacientes con alto riesgo, como pacientes que tengan parejas sexuales positivas para virus B, en hemodiálisis se sugiere siempre pedir anticuerpos. Igual para la profilaxis posexposición. Una persona que sabemos que tiene anticuerpos en rangos protectores y se punciona, no requiere profilaxis, ¿ok? Pero una persona que no tiene anticuerpos en rangos protectores o nunca se vacunó, requiere inmunoglobulina y revacunar posterior a una exposición de riesgo, ¿ok? Pero la inmunoglobulina es solo como profilaxis y no tiene anticuerpos. Muy bien. Entonces, les había puesto esta tablita
para ponerles muchos ejemplos de serologías y que ustedes me dijeran qué es, ¿ok? Entonces, y en cuanto me digan, vamos a ir explicando. A ver, entonces, tienen un paciente con antígeno de superficie negativo, anticuerpos ante antígeno de superficie positivo, les voy a circular lo positivo y todo lo demás normal. ¿Qué es esto? Perfecto, ¿no? Entonces sabemos que no está infectado. Este es un paciente vacunado. Muy bien, solo tiene anticuerpos antiantígeno de superficie. Entonces, esto es por vacuna y justo es lo que tenemos que evaluar cuando aplicamos una vacuna en pacientes de alto riesgo que tengan anticuerpos protectores contra antígeno de superficie. Ahora, este es un paciente que tiene antígeno de superficie positivo, anticuerpos anticor IgM, antígeno E, virus D y ALT elevado. Perfecto, entonces esto es una infección aguda. ¿Cómo sabemos que es una infección aguda? Porque tiene anticuerpos anticor IgM, ¿sale? Eso es lo que nos va a decir. Los pacientes que tienen una infección aguda, obviamente están replicando, tienen DNA alto y tienen antígeno E alto, ¿no? Pero en la infección aguda no les dejamos tratamiento en general, a menos que tengan una falla hepática aguda. Entonces, por eso les digo que no estudien el virus B dividiendo replicativa o no replicativa, porque realmente eso no dice nada. Hay que dividirlo de acuerdo realmente a la fase en que se encuentre. Infección crónica, infección aguda, infección resuelta. A ver, ahora, ¿qué es esto? Antígeno de superficie negativo, anticuerpos antiantígeno de superficie positivo, anticuerpos anticor IgG positivo, puede o no tener anticuerpos anti-E y todo lo demás está normal. Perfecto, entonces esto es una infección resuelta. Alguien me puso por ahí infección crónica y mire, les voy a decir algo importante. Si el antígeno de superficie está positivo, sabemos que este paciente tiene una infección. No sabemos si es aguda o crónica, ¿ok? Pero sabemos que está infectado. Entonces, el antígeno de superficie nos dice infección. Ahora, el anticuerpo anticor nos va a ayudar y nos va a guiar y nos va a decir, esto es una infección crónica o aguda. Si es IgM, pues esto es una infección aguda. Si son IgG, los anticuerpos anticor, pues esto es una infección crónica, ¿ok? Entonces, si tengo el antígeno de superficie negativo, ya con eso sé que ahorita no tiene una infección, eso es una infección resuelta, porque no puedo decir que tienen infección aguda ni infección crónica, porque necesito el antígeno de superficie positivo. Ahora, tengo anticuerpos antígeno de superficie, pero ¿qué me distingue respecto al paciente vacunado? Que los pacientes que sí estuvieron expuestos al virus tienen anticuerpos anticor IgG, ¿ok? Si tuvo una exposición previa. Quizá fue de esos pacientes que se infectó, pero no se cronificó. ¿Por qué? Porque lo adquirió en una fase adulta, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿en qué fase está una persona que tiene antígeno de superficie positivo, IgG positiva para anticor, antígeno E positivo, carga viral elevada y las tranzas, nos vamos a quedar con tranzas normales? ¿Qué fase es esta? Inmunotolerante, ¿ok? Entonces, acuérdense, lo de fase replicativa o no, siento que se pueden hacer más bolas y no les dice mucho. Entonces, inmunotolerante, es simplemente con eso. No es necesario que digan si es replicativa o no. O sea, el que nosotros digamos inmunotolerante, sabemos que está replicando. O sea, todos los pacientes que tienen inmunotolerante tienen cargas virales altísimas y antígeno E positivo. Entonces, con que digan inmunotolerante, sabemos que el virus está replicando, ¿sale? Bueno, yo digo para que no se hagan más bolas, pero como ustedes se sientan más cómodos. Ahora, el otro es antígeno de superficie positivo, IgG positiva, anticor, antígeno E positivo, carga viral arriba de 20,000 o 2,000, dependiendo si es antígeno E o no, y tiene tranzas altas. ¿Qué es esto? Exacto, esta es de una infección inmunoactiva. Entonces,
Sabemos que es una infección crónica, ¿por qué? Porque tiene antígeno de superficie positivo, IgG para el core positivo, y ahora, muy importante, vemos que tiene antígeno E y DNA, y que tiene trazas altas. Esto, el que tenga trazas altas, nos dice que es inmunoactivo, es decir, que está teniendo inflamación hepática secundaria al virus. Y la inmunotolerante, es decir, tiene el virus, pero ese virus no le genera inflamación hepática. Y la última, bueno, esa pues ya está fácil porque a lo que queda, pero es una infección crónica inactiva. Entonces, tenemos trazas normales, cargas virales muy bajitas. En general, estos pacientes ya generaron anticuerpos para el antígeno E. Entonces, no tienen una replicación importante y pero sí siguen infectados, ¿ok? Porque tiene una infección, porque tiene antígeno de superficie positivo. Entonces, el que tengamos antígeno de superficie positivo, me dice, sí tiene la infección. De estos, solo vamos a tratar a los inmunoactivos o solo en los casos que tengan una infección aguda, pero que tengan falla hepática aguda. Si no tienen falla hepática aguda, no lo necesitan tratar. Es soporte nada más, ¿ok? Y aquí faltan, porque independientemente de la fase, necesitamos ver si tiene cirrosis o si está inmunocomprometido, porque aquí faltarían todos esos pacientes. ¿Cómo sabemos que tiene falla hepática aguda? Los criterios de falla hepática aguda son alteraciones de la química hepática, encefalopatía y coagulopatía. Tiene que tener esos tres, ¿sale? Y coagulopatía, encefalopatía y alteración de la química hepática. Entonces, estos pacientes, de hecho, en una infección aguda, muy frecuentemente pueden tener coagulopatía y NR alto, pero si no tienen encefalopatía, eso no es, pues no lo podemos clasificar como falla hepática aguda porque necesita los tres y no le ofrecemos tratamiento, lo vamos siguiendo, ¿ok? Bueno, entonces aquí les puse unos puntos claves. Antígeno de superficie es el primer marcador serológico. Y algo importante es, indica la presencia del virus, es decir, nos indica que tiene infección. Entonces, si tiene antígeno de superficie, tiene infección. Si no tiene antígeno de superficie, no tiene infección. ¿Cuál es el tiempo para falla hepática aguda? Menos de 28 semanas. Falla hepática aguda es menos de 28 semanas. ¿Y qué tratamiento le damos? Tenofovir, entecavir o interferón pegilado. De elección, tenofovir o entecavir, pero en algunos casos, en general pacientes jóvenes, se prefiere interferón pegilado. La situación con interferón pegilado es que tiene menos tasa de respuesta, pero es un tratamiento corto, de algunas semanas. Y si dejan tenofovir o entecavir, es indefinido. Esa es la situación. ¿Hiperaguda es menos de 7 días? Sí, hiperaguda es menos de 7 días y tiene mejor pronóstico. De las fallas hepáticas agudas, ¿verdad? Supongo que es la pregunta, pero sí, de falla hepática aguda, las que hacen encefalopatía más rápido son las que tienen mejor pronóstico, pero en general son por fármacos. Muy bien, sí. Ahora, anticuerpos, antiantígeno de superficie indica inmunidad. Hay unas mutantes de escape, pero sería muy raro. Anticuerpos IgM contra el core indica infección aguda y son necesarios para que ustedes digan que alguien tiene una infección aguda, y el antígeno E indica que está replicando ese virus. ¿A quién le vamos a dar tratamiento? Entonces, para evaluar tratamiento necesitamos ver en qué fase está. Bueno, para empezar, a las hepatitis crónicas en general, a las hepatitis agudas ya les dije, o sea, solo en contexto de falla hepática aguda, ¿no? Entonces, tratamiento de falla hepática aguda. Ahora, de las crónicas, ¿a quién les vamos a ofrecer tratamiento? Entonces, si el paciente siempre hay que evaluar, les diría principalmente, pues la ALT si tiene cirrosis, e indicaciones adicionales estas. Se sugiere también dar tratamiento en mujeres embarazadas, en pacientes inmunocomprometidos o en pacientes que tengan coinfección. Por ejemplo, si tienen un paciente que tiene VIH y virus B, pues forzosamente en su tratamiento antirretroviral tiene que ir algún fármaco que tenga efectividad contra virus B, por ejemplo, tenofovir, ¿ok? Y todos los inmunocomprometidos, independientemente en la fase en la que estén, les ponen un paciente que tiene virus B y que usa micofenolato más, no sé, prednisona,
tienen que darle tratamiento, porque si no van a hacer una falla en general muy grave. Entonces, independientemente si está inmunocomprometido y ya se les olvidó en qué fase está, eso no importa, está inmunocomprometido. ¿Qué otro puede ser en VIH? Entecavir. Muy bien. Entonces, si tiene cirrosis, todos tratamiento. Si tiene hipertransaminasemia, todos tratamiento. Así de fácil. Cirrosis, ALT alta, tratamiento, tratamiento, tratamiento. Aquí les pongo que hay que evaluar el nivel de DNA porque hay que ver que baje, pero no porque sea indicación de tratamiento. Aunque tengamos DNA altísimos, como es en la inmunotolerante, pues los dejamos sin tratamiento. Y siempre estos, tratamiento. ¿Ok? Entonces, cirrosis, ALT alta y estas indicaciones especiales, hay que darles tratamiento. Ay, perdón. Y estos son los tratamientos. Puede ser tenofovir, cualquiera de los dos, o entecavir. Se prefiere tenofovir o entecavir. Es igual, cualquiera de los dos tiene una adecuada respuesta. No se prefiere ninguno sobre otro. Sí se prefieren en general sobre interferón pegilado, y algo importante, interferón pegilado está contraindicado en cirrosis descompensada. Y hay otras opciones. Esto significa que tienen alta resistencia, entonces por eso no se prefieren, ¿ok? Pero sí se podrían considerar en algunos casos. Bueno, vamos a ver este caso. Aquí dice, ese es un hombre de 56 años, previamente usaba drogas intravenosas, viene a valoración. El paciente tiene diagnóstico desde hace 5 años de hepatitis C y ha tenido varias biopsias donde el paciente tiene ya datos sugerentes de cirrosis. Y tiene una ST de 25, ALT de 40. ¿Qué sería lo más adecuado? No dejarle tratamiento con ribavirina, con interferón, o trasplante, o subir beltapasvir. Aquí es el paciente no tiene, todavía no tiene cirrosis. No tiene cirrosis, tiene transas normales, pero tiene virus C. Perfecto, aquí a todos les vamos a dar tratamiento con antivirales de acción directa. Entonces aquí no tenemos que esperar a que tengan cirrosis los pacientes. En cuanto tenemos el diagnóstico de virus C, hay que ofrecerles tratamiento con antivirales de acción directa. Es el tratamiento de elección. Nunca ribavirina zona, no interferón, y pues si ya está con cirrosis hepática avanzada, se puede considerar trasplante y después del trasplante el tratamiento. Bueno, entonces aquí se sugiere que todas las personas, al menos alguna vez en la vida, se hagan tamizaje para virus de hepatitis C. Y todas las mujeres embarazadas, en todos los embarazos, también se sugiere que se hagan el tamizaje. Y pruebas periódicas en personal que tenga alto riesgo, como usuarios de drogas intravenosas o personas que tengan pues múltiples parejas sexuales. Ahora, para hacer el diagnóstico, pues aquí el diagnóstico es súper sencillo. Literal, solo tienen que pedirle anticuerpos al paciente, y en caso de que los anticuerpos estén positivos, le solicitan una carga viral, ¿sale? Si está todo negativo, descartamos que el paciente tenga infección. Si vemos que algo, si tiene anticuerpos positivos, o sea, en general van a pedir anticuerpos. Si estos están positivos, el siguiente paso es pedir el RNA. Si el RNA está positivo, eso ya decimos que el paciente tiene infección. Si el RNA resulta negativo, pues eso ya es una infección resuelta. Hay algunos pacientes inmunocomprometidos que pudieran, ¿sí?, tener anticuerpos negativos. Entonces, en inmunocomprometidos con alta sospecha, pueden considerar, si los anticuerpos están negativos, pedir RNA. El objetivo del tratamiento es la respuesta viral sostenida. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el paciente esté indetectable 12 semanas posterior al tratamiento. La tasa de respuesta viral sostenida con los tratamientos actuales es muy alta, más del 90%. ¿A quién se le va a dar tratamiento? A todos, excepto a quién. Les pongo aquí el excepto. Aquí, a diferencia de virus B, en mujeres embarazadas se sugiere no dar si tienen virus de hepatitis C.
porque no se han estudiado, no es porque sepamos que sean malos o buenos, simplemente no se han estudiado en ese grupo y simplemente si el bebé adquiere la infección y se cronifica, pues tenemos ya tratamiento que ofrecerle que va a erradicar esto, ¿no? Entonces, para evitar teratogenicidad, que todavía no sabemos si la genera, es esto. Tenemos estos esquemas, en general los de primera línea son estos, tienen efectividad contra los genotipos todos, 1 a 6, que es sofosbuvir, beltapasvir y glecaprevir, primbetasvir, y voxilaprevir se utiliza más bien cuando es por rescate. Y en cirrosis descompensada, en general se sugiere agregar ribavirina. Se les da sofosbuvir, beltapasvir más ribavirina, ¿ok? Y aquí vamos a ver este caso, ya casi para terminar, ¿sale? Bueno. Si preguntan los mecanismos de acción, pues no, que me hayan dicho algunos de sus compañeros que eso preguntaron antes, no. Pero son inhibidores de proteasa o inhibidores de transcriptasa. Reverse. Bueno, vamos a ver esto. Este es un hombre de 58 años que está hospitalizado porque tuvo 3 evacuaciones negras y no tiene otros problemas médicos, no toma medicamentos, no toma alcohol. En la exploración física sus signos vitales son normales, el paciente pues se ve bien, tiene un poquito de dolor abdominal a la exploración y la exploración anorrectal sí tiene sangres negras. Evacuaciones negras, perdón. El resto de la exploración es normal, le hacen una endoscopía y tiene una úlcera gástrica no sangrante que le hicieron tratamiento con clips. Le tomaron biopsias y en el resultado tiene Helicobacter pylori. Perdón, le toman biopsias para ver si tiene Helicobacter pylori y están pendientes. ¿Qué le dejan a este paciente? Dosis estándar de someprazol y antibióticos, dosis altas de someprazol, dosis